Muy buenas tardes. Una vez más tenemos la oportunidad en estas semanas de Cuaresma a meditar las enseñanzas que encontramos en el Nuevo Testamento. En el libro de Hechos de los Apóstoles, Lucas relata cómo la primera iglesia cristiana se fue estableciendo en Palestina, Asia Menor, que hoy en día es Turquía, y en Grecia. Así leemos en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 31, dice: Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor, e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las razones que hacían posible que la iglesia se estuviera consolidando, extendiendo y creciendo? La acción del Espíritu Santo obrando a la fe en quienes escuchaban y fortaleciendo a quienes ya creían para que viviesen en el temor de Dios. Quiero que reflexionemos qué significa vivir en el temor del Señor, porque no es una expresión que usemos habitualmente. Además, la palabra temor también significa miedo, pero cuando en la frase está asociada a nuestra relación con Dios, es la capacidad que Dios mismo da al creyente de reverenciar su autoridad, obedecer sus mandamientos y evitar el mal. Como el temor es santo, porque proviene de Dios mismo, permite al creyente vivir en rectitud pese a su naturaleza pecadora. Por lo tanto, es necesario aprender a temer al Padre Celestial, como lo expresó el salmista diciendo: vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. Apártate del mal y haz el bien. Desde la caída en pecado, no es parte de la naturaleza el reverenciar al Creador. Al contrario, los científicos de distintas especialidades han buscado probar sus teorías de una evolución de millones de años, en los que la Tierra, los animales y los seres humanos se fueron transformando hasta alcanzar sus características actuales. También los creyentes debemos conocer los mandamientos y aprender cómo obedecerlos. El doctor Martín Lutero, al explicar el significado de los mandamientos en su catecismo, en cada uno comienza diciendo: debemos temer y amar a Dios. Vivir de acuerdo a la ley divina implica resistir las tentaciones del mundo y tener la conciencia preparada para discernir el bien del mal, permitiendo que el Espíritu Santo nos alerte. Porque el diablo es muy astuto en ocultar las consecuencias del pecado. En el libro de los Proverbios leemos que Dios odia la maldad, el lenguaje perverso, la arrogancia y las conductas pecaminosas, afirmando que lo mismo deben hacer los creyentes, es decir, también odiar el mal. El apóstol Pablo enseñaba: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. ¿Y cuáles son esas promesas que nos motivan a purificar nuestras vidas? El apóstol lo explicó en el versículo anterior. Dice el Señor Todopoderoso: yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas. ¡Qué regalo extraordinario! Por nuestra fe y el bautismo, Dios nos restituye la santidad que tenían Adán y Eva, imperfecta en esta tierra, pero absolutamente pura en el cielo. Pero hoy quiero que reflexionemos en los creyentes como miembros de la Iglesia del Señor, la Iglesia universal e invisible, integrada por todos los santos del planeta. Pero al mismo tiempo, los cristianos pertenecemos a una iglesia local, que es cada comunidad o congregación establecida en determinado lugar de los 5 continentes. Es cierto que muchas personas sostienen que no es indispensable pertenecer a una iglesia local para permanecer en la fe. Sin embargo, si estudiamos el Nuevo Testamento, veremos que el Espíritu Santo nos enseña que no es una opción no pertenecer a una congregación. Hay tantas razones que no dejan lugar a duda
de que nuestro Señor espera nuestra membresía y si nos alejamos, nos estará invitando permanentemente que regresemos. Porque todos fuimos bautizados en una iglesia, por lo tanto, en ese momento ya fuimos parte de ella. Cristo dispuso que los sacramentos sean administrados únicamente por la congregación, y entonces, si no participamos de los cultos, no recibiremos los beneficios de la Santa Cena. Tampoco podremos ofrecer nuestras ofrendas de gratitud por los beneficios recibidos, ofrendas que el Señor dispuso que sostengan la misión y el trabajo de la Iglesia. También es importante la ayuda y consuelo que recibimos de nuestros hermanos en los días difíciles, y a su vez nosotros tendremos muchas oportunidades de servir al Señor con nuestros dones y habilidades. En las últimas décadas, nuestras iglesias en las ciudades grandes no han crecido. También nuestra congregación ha sufrido ese proceso y en realidad ha decrecido por las familias que se mudaron al interior y a países extranjeros. No debo ni puedo afirmar que no crecemos en número porque no estamos viviendo en el temor del Señor. Hay razones ciertas que nos facilitan el trabajo de difusión del Evangelio, como por ejemplo que vivimos muy ocupados por las obligaciones laborales y las responsabilidades familiares. Estamos en tensión por la inseguridad y las recurrentes crisis económicas. El mal humor, la agresividad y la angustia de la sociedad provocan en nosotros cansancio, desánimo y falta de voluntad de comprometernos en la difusión del Evangelio. La primera iglesia tenía dificultades distintas, pero muy graves. Los fieles eran perseguidos por los judíos ortodoxos y por los romanos, que pensaban que eran un movimiento político que querían liberarse de la opresión. Los griegos no escuchaban a los creyentes porque decían que la resurrección era una fantasía. Miles y miles de cristianos murieron como mártires en estos 2000 años, porque el diablo siempre engañó a hombres y mujeres para que se opongan y persigan a los creyentes. Y lo sigue haciendo, como también con tendencias de pensamientos que niegan la vigencia de la moral y la ética bíblica, pregonan la absoluta libertad del ser humano en decidir obedecer o no normas religiosas o civiles y niegan la veracidad de los milagros, incluida la resurrección del Salvador. Necesitamos revisar las actividades de la congregación si existen tradiciones que impiden acercarse e integrarse a personas con otras costumbres. Comprobar si estamos totalmente convencidos de que el Evangelio sigue conquistando corazones. Reconocer que tal vez necesitamos aprender a compartir nuestra esperanza a quienes nos rodean en la vida diaria. Pidamos al Señor que nos motive a estudiar más su palabra, que nos haga comprender que deberemos acomodar nuestras agendas para tener tiempo de reunirnos y compartir con nuestros hermanos y hermanas. Si aún no lo hacemos, regularizar nuestra participación en los cultos y en la vida congregacional. El congregarnos alrededor de la palabra es el modo más eficaz de conocer mejor la voluntad divina y ponerla en práctica en nuestras vidas. Estimado oyente, el crecimiento de las iglesias depende del Espíritu Santo, pero actúa siempre por medio de creyentes comprometidos. Nosotros estamos viviendo en el temor de Dios. Siempre es posible hacerlo mejor, por lo que es necesario revisar nuestra vida espiritual, poner voluntad, autodisciplina, convicción, siempre orando que el Señor nos conserve firmes en la fe y que estemos dispuestos a usar los dones espirituales que nos haya concedido. Que así sea. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, te pedimos que en este tiempo de Cuaresma tu Espíritu nos recuerde la necesidad de recordar el sacrificio de tu Hijo, a fin de que con sinceridad te demos gracias. Te pedimos que perdones nuestras rebeldías y desobediencias, que busquemos crecer en el conocimiento de tu palabra para que podamos discernir el bien y conducirnos cada día como corresponde
a quienes confesamos creer en ti. Una vez más te pedimos que mejore la situación social en nuestro país y aumenta nuestra confianza en tu providencia y cuidado permanente. Motívanos a servirte con alegría y ayudar a nuestro prójimo, para que ellos también vean tu gloria y el amor que le dispensas a toda la humanidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que la gracia, la paz y el amor del Dios Trino y Uno sean contigo hoy y siempre. Amén. Muchas gracias.